Palabras más, palabras menos del presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez. Se acabó la guachafita en el cobro de impuestos, trámites y licencias a discreción de los alcaldes y gobernadores. Es decir, a través de una nueva ley orgánica de potestades o de armonización de potestades tributarias, mejor dicho, se busca poner orden, o la administración de Nicolás Maduro busca poner orden en este aspecto. Pero ¿hasta qué punto esto beneficia realmente al ciudadano de a pie, que finalmente es el que siempre paga los platos rotos? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio Sin Censura, cara a cara, junto a mi invitada del día, Vestalia Tovar, abogado constitucionalista. Bienvenida nuevamente a la pantalla de Impacto Venezuela. ¿Cómo está? Sí, buenos días a la audiencia, buenos días a cara a cara, gracias por la invitación. Sí, efectivamente una ley que ha traído de alguna manera u otra muchísima controversia jurídica, pero la vamos a enfocar, Mildred, desde el punto de vista de las ventajas y las desventajas. Cuando nosotros hablamos de ella, efectivamente es una ley orgánica, es sumamente importante acotarlo. Es decir, cuando hablamos dentro de nuestro ordenamiento jurídico positivo del derecho, la ley orgánica se ubica después de la Constitución, está subordinada a la Constitución, significa que hubo un cambio de estructura orgánica nacional a través de los municipios y, en este caso también, las gobernaciones o los estados en su defecto. Por eso tiene el carácter orgánico, es importante acotar esto. Ahora bien, las ventajas que ofrece esta ley, vamos a decirlo así, desde el punto de vista positivo, es que, como tú lo acabas de decir, vino a poner orden desde el punto de vista de las tasas, de los tributos, de los impuestos, a ese contribuyente que de alguna manera u otra se venía viniendo totalmente afectado, a pesar de que existían ordenanzas municipales, sobre todo en el municipio Libertador, que regulaba la actividad económica, para su oportunidad, antes de la vigencia de esta ley, que es importante señalar que entró en vigencia de forma retroactiva a partir del 1 de enero del 2023. Significa que de alguna manera u otra hubo un retroceso del principio de retroactividad de la norma y que de alguna manera u otra tiene que ser aplicada de forma inmediata. En el sentido de que es importante señalar de que esta ley, de alguna manera u otra, lo que anteriormente era 13%, en la cual usted le tocaba cancelar o pagar esa tasa, de alguna manera, sobre la utilidad bruta, porque es importante explicarle a la colectividad que cuando hablamos de ella, es cuando, por ejemplo, usted se encuentra en un negocio, indistintamente el objeto o la razón social, una farmacia, por ejemplo, y usted tenía como ingreso $1.000, recordándoles que el ingreso bruto, en este caso, es en base al ciclo de facturación que tienes en el momento. Ahora, ¿qué va a pasar con el ingreso en neto? Es la reducción de costos y gastos y finalmente tenías allí la ganancia. Pero más allá de ello, la ventaja que hay acá es que, como establece la ley, debe haber un margen de 3%. Anteriormente teníamos un margen, antes por supuesto la promulgación de esta ley, del 13%. O sea, era un exabrupto económico a nuestro criterio, pues allí había una cantidad de situaciones o incluso de excesos, vamos a decirlo así, en lo jurídico, que afectaba indiscutiblemente al contribuyente. Recuérdense que en este caso los municipios se regulan por la Cámara Municipal y en el momento de ellos crear sus ordenanzas municipales también estaban facultados en materia tributaria. ¿Sí? Pero ¿qué garantías hay para que esa reducción de impuestos, que por supuesto es beneficioso, pero se va a centralizar ahora en el Ejecutivo Nacional, pueda traducirse en beneficio de los ciudadanos? Porque hoy en día no hay servicios públicos de calidad, no hay electricidad, no hay agua potable, hay escasez de gas, la vialidad está terrible. Entonces, ¿qué garantías hay? Ninguna. A mi criterio ninguna, por la sencilla razón. Desde el punto de vista jurídico es importante señalar que seguimos con el proceso de centralización en el Ejecutivo Nacional. Nosotros debemos seguir apostando en nuestra administración pública. Tenemos una ley orgánica de la administración pública que regula que tanto el Ejecutivo como los estados deben trabajar mancomunadamente de forma descentralizada. Lamentablemente, al señalar, esa es una de las desventajas que quería hablar, Mildred, de que efectivamente todo va a pasar al Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo Nacional no es el Fisco Nacional, señores.
¿En qué sentido lo quiero decir? Que el Ejecutivo tiene que procurar en la medida de lo posible de estar limitado, ojo, limitado, en ciertas funciones y atribuciones que le corresponden a otros organismos, más no al Ejecutivo Nacional. Por supuesto, no debe haber garantía porque para nadie es un secreto, como tú lo acabas de mencionar, que si los municipios hasta ahorita, a pesar, que es importante aclarar eso, de que ellos habían establecido mediante ordenanza municipal el 13% sobre cualquiera de estos tasas, tributos o contribuciones, los servicios públicos no funcionan, no hay agua, no hay luz, no hay ninguno de estos servicios que uno pueda decir, efectivamente yo pago con gusto, en este caso al municipio, porque de alguna manera u otra tengo, en este caso, los servicios, ¿no? Seguimos con el problema de lo que es las políticas públicas del Estado, mientras que el Estado, de alguna manera u otra, a lo mejor él lo quiere proporcionar como una política pública, económica, tributaria, en beneficio de la comunidad o del ciudadano común. A nuestro criterio, no estamos de acuerdo que eso pase directamente al Fisco Nacional, porque al Fisco Nacional no, al presidente de la República o al Ejecutivo Nacional, ya que somos de los que pensamos de que no debemos apostar a la parte de la centralización, sino a la descentralización. Y en ese sentido también lo que tiene que ver con dólares. Porque también el presidente de la Asamblea Nacional decía, ¿cómo van a cobrar en dólares? Se cobra en bolívares, pero es que en todos los municipios donde gobierna el chavismo o la oposición, aquí todo se cobra en dólares. Entonces, eso también va a acabar realmente con la burocracia, va a acabar con la corrupción, va a evitar, porque hay un banco central por donde se mide también el precio del dólar. Entonces, la gente se va a tener que ajustar a la tasa del día, pero buscar y parir los bolívares para poder hacer el pago. Pienso que es un doble discurso, indiscutiblemente, ¿no? Al punto de que cuando nosotros hablamos del dólar, del euro, fíjense ustedes que salió el proyecto, todavía está en primera discusión también la ley de antecedentes penales, y también cuando ustedes se pueden ver también en el caso de los municipios, anteriormente cuando yo insisto hablando de ese 13% que tenía que pagar el contribuyente, en este caso a la alcaldía, era en petro. Entonces cuando nosotros revisamos la resolución de la sala plena del 24 de mayo del 2024, donde establece una nueva cuantía para usted recurrir ante los tribunales de instancia del país, siempre te hablan de 2 veces, de 3.500 veces, con la última moneda de circulación diaria del Banco Central de Venezuela. Para nadie es un secreto que la moneda más costosa o la más alta viene siendo el euro, Mildred, entonces todo está en euro. Cuando tú revisas el Código Orgánico Tributario también te habla de las sanciones administrativas pecuniarias en euro. Entonces, es lo que yo digo, o sea, si estás adaptado al realismo jurídico en base, en este caso, pues, a la moneda de mayor circulación del Banco Central de Venezuela, entonces, ¿por qué no adaptas los sueldos y salarios? Esa es la pregunta, ¿no? No, y eso tampoco, o sea, como un ciudadano de a pie que gana un sueldo mínimo podía pagar un impuesto en 13%. Las empresas de recolección de desechos sólidos, denuncias y denuncias de hasta $200 les cobran por ese servicio, o sea, es exagerado, en eso es verdad, pero hay preocupación del otro lado en donde se crea que centralizando esto va a sumar más burocracia y es como para controlar más, digamos, a los alcaldes o gobernadores de oposición, en vista de que vienen elecciones también. O sea, ¿qué hay detrás, doctora, de esta ley a nivel político? De alguna manera u otra es una potestad, pero esa potestad no le correspondería al municipio ni a los gobernadores, prácticamente la potestad le correspondería directamente al Ejecutivo Nacional. Y es como tú dices, una forma de controlar a los gobernadores y alcaldes, pero más allá de ello es importante señalar de que, bueno, hasta ahorita ni los gobernadores ni los alcaldes han elevado su voz con referente a esta ley, sino sencillamente porque de alguna manera u otra están totalmente limitados. La ley del poder público municipal les daba a ellos todas las potestades y les daba a ellos todas las facultades jurídicas para ellos poder crear
cualquier ordenanza municipal en beneficio de la comunidad, pero ahora como tú la creas en el caso de tributos, impuestos, sí, efectivamente le corresponde al Ejecutivo Nacional. A mi criterio es una cortina de humo, es para, por supuesto, el Ejecutivo tener de alguna manera u otra el control absoluto de la parte de tributos a nivel nacional, si bien es cierto estaban los impuestos nacionales, ahora ellos tenían el control a través de la Administración Tributaria, CENIAT, ahora de alguna manera u otra van a tener también el control de la parte municipal y estatal. Totalmente grave, repito, no estoy de acuerdo con la parte de la centralización, sino apuesto a la descentralización. ¿Cómo se podía canalizar eso a nivel legal entonces, si no era centralizándolo? Porque van a decir, bueno, es que si lo estamos haciendo es porque los alcaldes o gobernadores están abusando con el cobro de los impuestos, de los trámites, licencias, etcétera. Sí, yo creo que hubiese apostado a la parte de la descentralización, de que a través de esta ley, que incluso dice municipal y estatal, pero más allá de ello, quien va a tener control absoluto es el Ejecutivo Nacional, hubiese querido realmente que es como un llamado que se hace a través de esta ley orgánica, desde el punto de vista estructural y orgánico a nivel nacional, para que sean incluidos los municipios y las gobernaciones, pero dejando muy claro de que al emanar la ley orgánica le corresponde indiscutiblemente al Ejecutivo Nacional. ¿Cómo pueden hacer esos alcaldes o cómo pueden hacer esos gobernadores que no están de acuerdo? O la misma sociedad civil, porque para nadie es un secreto que ellos también tienen sus derechos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Pueden recurrir ante la Sala Político del Tribunal Supremo de Justicia y solicitar pues la nulidad absoluta de esta ley provisionalmente, conjuntamente con una medida cautelar innominada que se suspenda provisionalmente hasta que haya sentencia de fondo. Hay que recurrir ante los órganos jurisdiccionales. En ese particular, ¿cuántas personas o se requieren firmas o con que simplemente vaya un solo venezolano al tribunal, pues puede solicitar la nulidad o cómo es ese procedimiento? Sí, efectivamente cualquier persona de la sociedad civil puede solicitar la nulidad absoluta a través de un recurso de nulidad, por supuesto contencioso administrativo, que está en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, ante la Sala Político Administrativo. Es decir, por supuesto soy de las que recomiendo que mientras más firmas son mejores, pero de igual manera la ley faculta a ese ciudadano común de recurrir a la Sala Político Administrativa. Bueno, sabemos también que ya el TCJ le dio el visto bueno a la ley y lo que preocupaba dentro de todo era la parte política, el tratamiento político que se le vaya a dar a esta ley, y precisamente por eso la estaba consultando el día de hoy. Para finalizar, doctora, ¿cuáles son las recomendaciones hacia el venezolano de a pie, hacia los emprendedores, porque hablan muchísimo de los emprendedores también, y para los grandes empresarios? Porque hay un movimiento de vaivén económico en donde en Caracas se ve una leve mejoría, pero los estados están graves a nivel económico. Entonces, ¿cuál es la recomendación para ellos? Mira, en el caso de los grandes empresarios, de alguna manera u otra, sí, me imagino que están en incertidumbre jurídico. Es importante señalar que si bien es cierto, el tributo lo ubican 3% en ciertos rubros, como es alimento, educación, salud, entre otras, hay una excepción a la regla en el caso de expendio de licores, en el caso también de minas, de petróleo. Entonces, que hay un máximo de 6.5%. Habría que ver que el propio Ejecutivo Nacional emane la tabla, porque requerimos esa tabla. Es decir, cuando ellos hablan de ese 6.5%, requerimos la tabla de cómo se va a ubicar, por ejemplo, el expendio de licor o la patente de licores, es decir, en 4%, en 5% o 6%, al máximo que va a ser 6.5%. Es importante señalar... Porque ellos también lo pueden aumentar a discreción del Ejecutivo Nacional. A discreción. Hasta ahorita es lo que hemos manejado, pero por lo pronto es eso. Lo que se recomienda allí es exigir, por supuesto, su escala, estar al día con todo lo que son los impuestos y los tributos, pero más allá de ello, ellos también pueden alzar su voz, ¿no? De alguna manera u otra, si no están de acuerdo o dependiendo si el excedente es más allá de 6.5%, que repito, el máximo hasta ahorita es 6.5%. Con referente, en este caso, al ciudadano común, está en todo su derecho de solicitar, en este caso, todos sus servicios, porque para eso usted paga sus servicios municipales. Entonces, de alguna manera u otra, si anteriormente eran en petros, ahora se lo van a ubicar, que hasta ahorita eso no lo ha aclarado la norma, si vamos a continuar con el petro o con los bolívares. Es importante señalar eso, vamos a esperar a ver qué pasa. Lo que habla es que según la última, el euro, en este caso del Banco Central de Venezuela, nos estamos manejando en euros, no nos estamos manejando ni siquiera en dólares. En el caso de las sanciones o impuestos o tributos, siempre va a ser en euros porque es la mayor
la mayor tasa de la circulación del Banco Central de Venezuela. Eso es importante señalarlo. Ese venezolano de a pie, hasta ahorita nosotros no le podemos decir si van a haber garantías que van a funcionar los servicios públicos. Hay que esperar a ver cómo se va a desarrollar esta ley y cómo va a ser el tratamiento jurídico por parte del Ejecutivo Nacional en la práctica. Habría que esperar. Y con referente en este caso, pues a los emprendedores, eso sí, esta ley excluye a los emprendedores. De alguna manera u otra, recuerden que el Ejecutivo Nacional en el 2020 emanó un decreto señalando pues que los emprendedores quedan totalmente excluidos de pagar los servicios municipales, estadales y nacionales e incluso del SAREN. A través de ello, una vez que sale este decreto, en el 2020 sale la ley de emprendedores y también se creó una página web, Mildred, que es importante señalarle a la audiencia, que es www.juntosemprendedores.gov.be, en donde usted puede ingresar a través de esa página, llenar la planilla del registro de emprendedores, imprimirla, llevarla al CENIAT y le van a establecer o le van a otorgar un registro, y con ese registro de información fiscal puede usted trabajar durante estos 2 años que el Ejecutivo ofrece a los emprendedores. Es decir, estos emprendedores quedan excluidos de la normativa, Mildred. Doctora, no, gracias. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en Cara a Cara. La idea, como siempre le digo a toda mi audiencia, pues es que estemos al día con todas las informaciones que van surgiendo, y creo que la ley de armonización de potestades tributarias es súper importante y tenemos que estar alineados con lo que viene, con lo que está trabajando Nicolás Maduro. También vienen elecciones presidenciales el año que viene, hay turbulencia política, entonces la economía es lo que más nos importa en este momento a todos los venezolanos. Así que muchas gracias a todos ustedes también por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Recuerden que también tenemos disponible para más información una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.